Bien, joven, en este video 2 se va a explicar, ¿no es cierto?, lo relacionado con progresión aritmética. Ahí tenemos unos ejercicios que ustedes debieron haber desarrollado y les voy a llevar un poco con respecto a eso. Bien, partamos con el concepto. Una progresión aritmética, ¿cierto?, es una sucesión de números, por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, que están relacionados mediante una ley. El primer término lo llamamos A1, el segundo término a 2, el tercer término a 3, a 4 y así sucesivamente. Si nosotros comenzamos a hacer, ¿no es cierto?, a desglosar los números, por ejemplo, el segundo término 1 más 1, el tercer término 1 más 2, el cuarto término 1 más 3, es fácil notar que acá cada número se obtiene, el número sube la posición a 2, por ejemplo, sumando 1 más 1, el 3, 2 más 1, el 4, 3 más 1 y así sucesivamente. La expresión que determina la relación entre los términos, ¿cierto?, es esta, el término a sub n, que se llama, que es igual siempre a 1 más n menos 1 por d. Quien es d es la diferencia entre cualquier término superior y el anterior. Por ejemplo, aquí si yo tomo el 4, tengo que restarle el 3, 4 menos 3 me va a dar 1. Si tomo el 3, el anterior, ¿cierto?, es 2, 3 menos 2, 1. Y si tomo el 2, 2 menos 1, 1, ¿no es cierto? Entonces, ese es el valor de la diferencia. Y n es la posición que uno está buscando. Entonces ahí obtenemos los términos, ¿cierto? El A1, reemplazamos ahí, A2, A3 y así sucesivamente hasta obtener todos los términos. Si yo comienzo a hacer el reemplazo, ¿no es cierto?, de los términos, el segundo término es el A1 más 2 menos 1, 1 por d. Se le quita un número aquí, ¿no es cierto?, a esto. Entonces el A2 es A1 más D, el A3 es A1 más 2D, se dan cuenta, el A4 es A1 más 3D. Si yo pusiera aquí el A20, sería A1 más 19 por D. Un objetivo importante de esto, ¿cierto?, es determinar la suma de estos n términos de la progresión aritmética. Esto simplemente a través de la expresión S sub n, que es n medio más factor de 2 a 1 más a n. La demostración ya está hecha, ¿no es cierto? Entonces aquí es realizar el cálculo. Por ejemplo, aquí dice no hicimos cálculo de sumas. Bueno, son muy simples. Por ejemplo, si la suma de vamos a ver la progresión, aquí está, perdón, esta suma, una suma simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta dónde podremos llegar con esa suma? Y dice que es n medios. Por ejemplo, yo quiero la suma de los 30 primeros términos de esto. Significa que el valor de n, como digo, los 30 es 30. Por lo tanto, aquí me queda s de 30, ¿no es cierto? Voy a hacer aquí arriba. Entonces me va a quedar s de 30 y reemplazo nomás. Va a ser 30 medios dividido por 2 veces a sub 1, dice, ¿no es cierto? Y el primer término es 1. Es decir, esto va a ser igual a 2 más el término a sub 30. ¿Y cómo determino el término a sub 30? Bueno, usando la formulita, ¿no es cierto?, a sub n, que dice que es el a sub 1 más el n menos 1 por el d. Ya pues, entonces aquí el a sub 30 va a ser, como decíamos, el a1, que es 1, más 29 por la diferencia, y la diferencia es 1. Entonces me queda 1 más 29, esto nos queda igual a 30, que es el término enésimo, a sub 30. 30 más 2 son 32, dividido por 2 son 16, ¿no es cierto? Y 30 por 16 me da 480, que es la suma de esos 30 primeros términos de esa progresión simple. Y todos son así en realidad. Bien, después tenemos lo que es interpolación. Interpolar es ubicar estos dos términos. Dice, interpole 20 medios aritméticos entre 4 y 67. Ahí tenemos el 4, observen, y ahí tenemos el 67. Y aquí, entre esos dos términos,
vamos a poner 20, ¿cierto?, términos medios aritméticos. Entonces, como son 20 aquí y 2 en los extremos, vamos a tener ¿cuántos términos en total? 22. Donde el A1 es 4, ahí está, el A sub 22 es 67. Entonces aquí fíjense ustedes, lo que yo necesito encontrar es el A sub n. Yo sé que el A sub n no tengo los otros términos del medio. El A sub n es el A1, que vale 4. ¿Y qué información tengo? Tenemos la información que el A sub 22 es 67, que es igual a 4, más el A sub 22, que es 22 menos 1, por eso me queda el 21 ahí multiplicado por D. Y aquí puedo obtener la diferencia que me da 3. Y así fácilmente obtengo los demás términos. El A sub 2 sería 4 más 3, 7, 4 más 6, 10, y me doy cuenta que la diferencia es 3. 7, 10, 13, 16, 19, 22 y así sucesivamente hasta completar el otro término. Y la letra B dice, son 3 números que están en progresión aritmética, tal que la suma de ellos es 27 y la suma de sus cuadrados es 293. Yo lo voy a dejar planteado nomás, ustedes después lo resuelven, porque este es un sistema que ustedes tienen que resolver fácilmente. Entonces, supongamos aquí no se sabe ni el valor del primer término, nada, solamente lo que me acaban de decir respecto de la suma y de la suma de los cuadrados. Entonces vamos a suponer que el primer término es A1, el segundo sería A1 más D y el tercero sería A1 más 2D. Ahí están los 3 números, son incógnitos. Y planteo la ecuación. La suma de los 3, es decir, A1 más A1D más A1 más 2D, los 3 me dan 27, y la suma de sus cuadrados de forma individual, A1 cuadrado más A1 al cuadrado más A1 más 2D al cuadrado me da 293. Tiene que corregir el valor que aparece en la guía porque dice 23 es 293. ¿Cuáles son las incógnitas aquí? A1 y D. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? 2 ecuaciones, por lo tanto, ustedes ya tienen que saber resolver ese tipo de ecuaciones. Eso sería, muchachos. Espero que les sirva este video también.